Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Nikki Sánchez y esto es Belleza Total. Y como les prometí, cada semana o pasando una semana, aún no sé muy bien, estoy probando todo esto, vamos a tener esas charlas que a ustedes les gusta que yo tenga con ustedes, que les cuente un poco de mi historia, que les cuente mis experiencias. Este video se titula La infancia trans, ¿no? ¿Cómo ha sido a mi infancia? ¿Cómo es que crecí? Dicen que todo lo que nos dan de niños, o lo que vivimos, lo que sentimos, es digamos, la producción de lo que mañana los niños llegan a ser y todo eso. Yo me acuerdo perfectamente cómo es que ha sido mi vida, mi infancia. Fue muy, muy especial, de hecho, y toda la gente que me ha conocido de pequeñita sabe que había sido yo un niño bastante distinto al resto de los demás niños de mi escuela, de mi barrio, inclusive los niños de mi familia. Una anécdota para que ustedes vean la dimensión de la diferencia, lo especial que era, es que cuando yo tenía 4 años, esto ya me cuenta mi mamá se me lo cuenta como una anécdota. Mi mami estuvo en la calle, nosotros vivíamos en una ciudad pequeña, en un pueblo prácticamente, y mi mamá conversaba con sus amistades, la gente del barrio, ¿no? Una tarde, y en eso le dicen: oye, de tu casa creo que está saliendo tu hijito, le dicen. Y mi mamá voltea y era yo, que me agarraba en las paredes, ¿no? Para no caerme de los tacos y del vestido que me había puesto para salir a la calle. Tenía tan solo 4 años y yo quería ya vestirme con la ropa de mi mamá. Y como era una criatura, la gente solo se reía, o en esas épocas inclusive no entendían qué estaba pasando, o pensaban que era una confusión, travesuras de niños y qué sé yo. Y esa fue una de las anécdotas que mi mamá nunca se olvida y lo cuenta, y muchas personas que vivieron con nosotros en esas épocas también le hacen recordar a mi mamá un poco esas experiencias. Y así empecé desde los 4 años, que ya tenía uso de razón. Otra de las cosas que yo me acuerdo en mi infancia era que mi mamá era enfermera y me llevaba a veces a la guardia. Vivíamos en un pueblo pequeño y entonces mi mamá no tenía con quién dejarme porque mi papá trabajaba, y mi mamá me llevaba con ella al hospital a hacer la guardia porque se lo permitían. Y yo recuerdo que hacía frío y yo me ponía la chompa en la cabeza, el suéter en la cabeza hasta acá, y caminaba por los pasillos de los internos, de los pacientes, porque mi mamá hacía sus rondas, ¿no? Yo le seguía a mi mamá y yo decía a la gente que estaba ahí, les decía: miren mi pelo, miren mi pelo, miren mi pelo largo. Obviamente era un niño de pelo corto. Y la gente tan solo miraba y decía: qué gracioso, ¿no? Pero yo alucinaba hasta esa edad que en algún momento me iba a crecer el pelo o me iban a dejar ser yo en esas. Yo recuerdo claramente esa sensación en mi infancia. Mis papás en ese entonces solo estaban un poco confundidos, no sabían cómo actuar. Pero poco a poco hay gente que sí se da cuenta, entonces les empieza a hacer comentarios, ya empezaba a crecer. Otro detalle de mi infancia es que yo moría por las muñecas. Sufría mucho porque mis amiguitas o mis primas tenían muñecas y yo no. Y no saben cómo me iba a jugar a la casa de mi vecinita, de Jennifer. Y me volvía loca con sus muñecas. Me encantaba el olor, me encantaba jugar con ellas, vestirlas, cambiarlas. Era para mí una fascinación. Yo moría por la Barbie. Tanto que no podía. A los 6 años me regalaron. Yo quería que me regalen una Barbie, pero la verdad que era ya muy rochoso. Y me regalaron un Ken a los 6 años. Te vamos a regalar el Ken, no te podemos regalar la Barbie, me dijeron.
Y yo dije, bueno, al menos tengo un Ken. Era un Ken, me acuerdo, un Ken de traje plateado, que por cierto me lo robaron porque era súper lindo. Y yo me contentaba con el Ken y lo vestía y todo eso, pero en realidad yo tenía una obsesión por la Barbie. Me acuerdo que mis papás ya a los 5 años ya me empezaban a llamar la atención, que no debía de jugar con muñecas. Mis padres ya me decían que eso está malo, eso no tienes que hacer. En ese entonces nuestros padres no sabían sobre transexualidad, no sabían sobre identidad de género, no sabían sobre disforia. Y yo siempre me acuerdo de esas experiencias y me da una pena enorme porque era un niño que simplemente actuaba de acuerdo a su naturaleza. Y qué cruel había sido el mundo, y inocentemente mis padres también, pensando que eso era algo que se podía cambiar. Recuerdo que mis padres me reprimían mucho porque me decían, habla como hombre, no hables así. Y yo como niño me acuerdo que no entendía por qué es que yo tenía que cambiar. Por qué yo no tenía que hablar como hablaba. Porque lo hablaba desde el corazón. Nadie me había enseñado a hablar así. Me querían exigir que yo jugara más con hombres, con chicos. Y la verdad que cuando yo tenía miedo porque jugaban a la pelota, nunca jugué la pelota, nunca me gustó, tenía miedo que me caiga en la cabeza, que me hagan daño, le tenía un terror al fútbol en ese sentido. Entonces siempre fui así, siempre un tanto extraña, hasta que incluso mi hermano, yo tengo un hermano mayor, 5 años mayor que yo, y él siempre le decían, tu hermanito es raro, ¿por qué no juega con nosotros? Y mi hermano no sabía qué hacer, no sabía qué decir, y nada, él se dedicaba a jugar con sus amigos, y siempre de esa manera, como ya algunas cosas yo sentía que incomodaba. Fui un niño que jugaba solo, jugaba mucho con Play-Go, me encantaban sí, por ejemplo, los aviones, pero jugaba el tema de los aviones y les decía, ya, yo voy a ser la hermosa y les voy a servir y todo eso, ¿no? Y alucinaba con el avión, ahí estamos volando, estamos yendo, les decía a mis amiguitos, pero yo les voy a servir ahora. Esta vez van a comer sándwiches. Entonces tenía mucho jalaba siempre los juegos a ese rol, a ese rol de ser la hermosa, de ser la mamá, no sé. Siempre he sido así. Y ahora con mis padres, con mi hermano, cuando hacemos revisión o cuando recordamos, hoy nos reímos, hoy mis padres son otras personas. Creo que en el fondo lamentan muchísimo no haber tenido ese conocimiento para poder tratar mi infancia, para quizás hacerla menos dolorosa. Gracias a Dios yo no tuve tanta, no afectó en mi personalidad actualmente ese tipo de infancia. Paralelamente a eso, mis padres tenían miedo que se me haga daño porque era así. Me llevaban a psicólogos, me llevaban a hacerme estudios, a ver me llevaban a los psicólogos para ver si algo estaba mal con las hormonas. Todo había estado bien, no era un tema hormonal, era un tema muy psicológico, era un tema que a veces nadie podía imaginarlo, nadie podía exactamente decir qué sucede en la cabeza de este niño, por qué es así. Y mis padres siempre recuerdan esas experiencias. Mis padres siempre han sabido manejar con mucha delicadeza y amor esos temas. Aunque cuando era grande yo ya entendía a los 6 años y empiezas a razonar
y ya sabía que no debía de jugar con muñecas, que era un tanto un niño tímido, un niño nerd, era un poco así. Mi amor por los animales siempre era infinito como hasta hoy. Siempre tenía perritos, gatitos y finalmente tú vas creciendo y sabes que hay algunas cosas que no puedes hacerlas porque supuestamente están mal, la gente te mira mal o la gente no lo comprende. Viví luego ya una adolescencia un poco más consciente, todavía no sabía qué ocurría, pero nunca me sentía igual tampoco que los otros chicos. Nunca sabía cómo actuar. Yo era una persona muy ensimismada, era una persona que hablaba poco y siempre estaba jugando sola también. Entonces yo creo que después, cuando yo ya soy Mickey y ya hay muchos años después, recién me vuelvo extrovertida, recién soy una persona mucho más expresiva, digamos más auténtica y con sentimientos de libertad. Lo que mucha gente me dice, tengo un amigo en Estados Unidos que me dice que me conoció en otras etapas de mi vida y me dice, eres una persona callada, hoy en día no eres un huracán y todo eso. Y creo que tiene que ver con la libertad, con expresarse desde el corazón, con autenticidad, sin temor a nada. Y creo que es en ese momento o en esas circunstancias cuando la persona realmente es quien es y explora todo. Espero les haya gustado este video. Quería contarles un poco de mi infancia, cómo es que había sido, porque igual muchas mujeres, mamás o papás buscan información en internet y no siempre los niños que juegan con muñecas quiere decir que van a ser transgénero. Los juguetes son simplemente juguetes, pero en este caso, en mi caso, sí ha sido así, y en la mayoría de casos de niños también. Pero siempre creo que los padres tienen que estar atentos y estar muy informados con profesionales que los ayuden básicamente. No quiero decir que si tienes por ahí a un niño, un sobrino que está jugando ahí con muñecas o le gusta jugar más con chicas, quiere decir que va a ser transexual o transgénero. Tampoco es así. Hoy los niños tienen mucha libertad para muchas cosas y yo en esas épocas tampoco podría saber, bueno, no sabía que era transexual, no sabía nada, simplemente era un niño que actuaba de acuerdo a sus sentimientos, a su naturaleza. Sí, mucha gente también quiso hacerme daño, pero mis padres siempre de alguna u otra manera me protegieron para que mucha gente, inclusive adulta, tenía comentarios bastante brutales, un tanto ignorantes también cuando eres niño, ¿no? Si usted es una señora que tiene su hijito o su hijita que juega con diferentes juguetes, espere que crezca, pero siempre dándole esa libertad de expresar quién es y quién sabe qué suceda después. Espero les haya gustado este video. Es un mes muy bonito. Este es el mes del orgullo de todas las diferencias LGTBI y voy a hacer un video también sobre eso. Y nada, decirles que las quiero y no se olviden de suscribirse a mi canal y de ver todos mis videos, los de belleza también. Y también estoy en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chao.